Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado Cuentos espirituales en la Biblia. Considero que a través de los Evangelios y Nuevo Testamento, la Biblia ilustra la experiencia más significativa que un ser humano puede tener. Y esta es pasar de muerte a vida dentro de sí, dentro de su conciencia. A través de las historias de la Biblia, por eso lo llamo en este video los cuentos. Los cuentos como ilustraciones, como historias, como parábolas, como aquellas historias que tienen un lenguaje figurativo que históricamente fue utilizado para enseñar realidades de la vida del presente. Y cuando son claramente entendidos, los conceptos, las imágenes, los símbolos, cuando el espíritu de la enseñanza se entiende en el presente, entonces causa lo que exactamente el cuento contenía. Y era evitar que la persona experimentara lo que la ilustración, cuento, término, concepto o idea quería dar a conocer. Lamentablemente y tradicionalmente, y me uso como experiencia, yo fui nacido y criado lo que llamamos como cristiano en el Evangelio, y hago así para identificar entonces mi condición, mi estado, mi creencia, mi identidad y por la cual vivía. Y era que como naturalmente desde que uno nace, uno viene a ser la persona que tu sistema, tu lenguaje, tu tradición, tu familia, tu cultura, las creencias y el sistema sociopolítico crea. Y ahí es donde viene a ser el ser condicionado a que su vida, su contexto es basado a lo que contiene en la mente, a lo que solo entiende y cree, porque es todo lo que conoce. En esa condición o estado es que uno naturalmente y todos a través del mundo viven, nacen y por eso son. Y necesitamos tener claro esto para entonces entender los cuentos espirituales en las historias del Nuevo Testamento. Porque así como uno es condicionado, así entonces en mi caso, interpretador de las historias del Nuevo Testamento, uno tiende a interpretar y creer todas las historias literalmente. Entonces, se le condiciona a creer estos conceptos literalmente. Uno, lo que es el pecado, lo que es la muerte y lo que es el infierno. Y después voy a compartir otros textos, unos textos para que nos ayude a solidificar lo que estoy compartiendo en estos comentarios. Pero también voy a compartir breve otros conceptos, otras ideas espirituales que si nosotros las entendemos y creemos solamente literalmente, entonces en nuestro presente mal entendemos, mal interpretamos el cuento, su ilustración y su enseñanza. Y como resultado sufriremos en nuestro presente lo que la enseñanza quería evitar. Entonces, brevemente te comparto lo que espiritualmente pecado, muerte y infierno a través de la historia son y han representado, y para que nosotros entonces entendamos
y crezcamos en el entendimiento de esto en nuestro presente. Entendamos los cuentos y cómo utilizan y ilustran a través de estos términos. Como en Juan capítulo 8, cuando uno lee ese capítulo entero, significativo, porque utiliza muchas ilustraciones. Y una de ellas viene a ser la esclavitud. Juan capítulo 8, verso 34, Jesús ilustró de esta forma y le dice, ustedes, ¿a quiénes? A los fariseos, a los expertos en la ley religiosa, a los maestros fariseos y saduceos, ustedes son esclavos del pecado. Y a través de las escrituras nos identifica que el pecado es. Y el pecado también lo simbolizan o lo ilustran como una espina que está dentro del ser humano. Por eso lo llama el aguijón. El aguijón del pecado viene a ser esa mentalidad que, basado a cómo uno es condicionado, esa mentalidad que uno tiene. Te doy un ejemplo. Recuerdo cuando éramos pequeños, para nosotros, en mi condición, los únicos que tenían la verdad de todo eran los que tenían la misma creencia que nosotros. Los que pensaban igual y especialmente los que eran de la misma denominación y practicaban y hacían lo mismo que nosotros. No sé si esa fue tu experiencia, pero te comparto que la experiencia mía y lo que se me inculcó y se me enseñó a través de mi crecimiento de niño a adolescente era esa exclusividad, esa diferencia y supremacía. Éramos mejores porque nosotros sí teníamos la verdad y los otros no. Entonces, ahí estaba mi condición. Y ahí, en esa mentalidad, ahí yo juzgaba a otras personas si no se vestían como nosotros, si no iban y hacían lo que nosotros, si vivían y hacían otras cosas, pues ¿qué uno tendía a hacer? Mira a los pecadores, mira qué mal. Y a esos uno categorizaba, pecadores, están muertos y para el infierno se van a ir. Basado a la condición que había formalizado a uno. Y así entonces vemos cómo podemos estar sufriendo lo que espiritualmente estos cuentos nos quiere enseñar. Y vuelvo al pecado. Pecado a través de la historia se refiere, y en especialmente cómo lo identifica, cómo lo determina o lo define a través de las escrituras, viene a ser fallar al blanco, viene a ser cometer errores, viene a ser cuando uno hace lo incorrecto. La palabra pecado en griego es amartía, y yo hago así, es como decir dar, cuando uno da al blanco, cuando uno entonces precisa en enfocarse para dar al blanco. En este caso, como decir, el blanco es hacer lo correcto. El blanco representaría todo lo que el reino de Dios y su justicia representó y representa. Cuando la persona no da el blanco, cuando la persona falla, ahí está haciendo amartía, ahí está pecando. Y entonces el pecado, a través de las ilustraciones de los cuentos en el Nuevo Testamento, nos demuestra una cadena de sucesos. El pecado, entonces, el fallar a la marca, el hacerlo erróneo, que proviene del ser de uno, de la mentalidad que condicionó y conformó a uno. Cuando llevamos esto en el contexto del primer siglo y las historias, vemos exactamente lo mismo.
en Juan capítulo 8, verso 34, los esclavos del pecado eran los expertos de la ley religiosa, los fariseos. ¿Por qué? Porque ellos en su tradición, en el conocimiento de sus normas, leyes, pactos, de sus tradiciones y en la formación de su contexto histórico, su sistema sociopolítico, tenían su identidad y por eso en su identidad, en su mentalidad, sus acciones. Por eso en su contexto, los romanos, los gentiles, los griegos, los samaritanos, para ellos que habían sido condicionados a su exclusividad y a su superioridad. Por eso para ellos todas las naciones, todos los gentiles eran separados, eran diferentes o eran en casos enemigos por su condición. Y por eso en esa condición es que espiritualmente los cuentos de los evangelios nos quieren ilustrar ese estado mental del ser humano. En el primer siglo, estos eran los fariseos y maestros de la ley religiosa, que entonces está utilizando esta ilustración de un esclavo, de un preso en esa mentalidad, que ahora a través del evangelio, ¿ves?, de las buenas noticias, esta información nueva iba en su tiempo a causar dentro de ellos la libertad. A través del entendimiento, ¿ves?, la información, el anuncio de las buenas nuevas de salvar a esos oprimidos y presos, esclavos a su condición. ¿Y dónde la salvación? En sus conciencias. Y así es como la Biblia, en sus cuentos espirituales, ilustra esa gran experiencia que sucede dentro del ser humano, dentro de su conciencia. Y es cuando pasa de ese estado de muerte. Y por eso yo hago esto como símbolo para ilustrarte a ti esa realidad, que es entonces cómo pasa de muerte a vida. Cómo es como decir, los muertos resucitan. Y entonces poder identificar a través de estos cuentos espirituales cuál fue el espíritu que dio ese poder para resucitar a esos muertos. ¿Ve? ¿Qué fue eso que vino a... Y a través de los evangelios nos ilustra esa realidad. Cuando el ser humano entonces entiende su manera de vivir y se responsabiliza. Y en ese entendimiento reconoce su pecado. Reconoce qué era lo que lo motivaba, ¿ves? ¿Qué fue lo que creó? Y todas las justificaciones o razones que él contenía en su mente para hacer lo erróneo, para fallar a la marca, para vivir injustamente, para mentir, para ser hipócrita. Y es esa persona que entonces ahora comienza esa metamorfosis, ese cambio de mentalidad por una información que entonces es la que crea ahora ese espíritu, esa fuerza capaz de resucitar a ese que estaba muerto en su condición. Y por eso, espiritualmente hablando, vemos estos tres conceptos. Pecado, que pecado es fallar a la marca, es hacer lo incorrecto. Y pecado diariamente, por eso la gente dice, ay, es que somos pecadores.
¿Tú has conocido a alguien que esté libre de pecado? Y bueno, en esa mentalidad de pecador podemos quedarnos toda nuestra vida. Es como decir, si tú reconoces naturalmente que pecar es hacer lo erróneo y tú miras en tu vida, en tu hoy, en tu presente, qué es lo correcto y qué es lo incorrecto de hacer las cosas, entonces, y lo aplicas, tú te das cuenta en tu presente del poder que tú tienes para corregir todo lo incorrecto que tú haces. Es como decir, el poder natural que uno tiene para dejar de pecar. Porque si uno entonces conoce qué es pecado, y si yo, voy guiando y veo que el letrero dice 35, pues pecar es yo ver el letrero y por cualquier razón o justificación ir a 45 o ir, si dice 35, ir a 45, a 55, a 75. ¿Ves? Estoy fallando a la marca. Estoy fallando a la ley. En este caso, algo tan simple como es obedecer que la velocidad en esta zona es 35, uno ir a 35 millas por hora. ¿De dónde viene el pecado cuando yo, en vez de ir a 35, voy a 55? Viene de mí mismo. Una, porque estoy distraído y no estoy enfocado ni pendiente a mi presente y a la zona donde voy, al letrero que acabé de pasar. Y voy distraído con 20,000 cuestiones, como decimos. Otra, por el deseo egoísta de uno. Yo tengo prisa, yo tengo que llegar a este sitio, yo quiero ir a comer, yo quiero avanzar o lo que sea, independientemente de lo que la ley, el rótulo diga, yo por mi egoísta conciencia voy a ir desenfrenado, independientemente si causo algún daño a otras personas. Uno puede darse de cuenta de que el pecado, ¿ves? Esa actitud que falla la marca viene de nuestra condición, de nuestra forma de pensar, de nuestras emociones y sentimientos. Quiere decir que así para todo lo que nosotros nos damos cuenta que estamos haciendo lo erróneo, lo malo, lo injusto. También podemos ahí darnos cuenta de que es lo opuesto, de que es lo justo, lo correcto y lo bueno de hacer. Y eso resulta inmediatamente en dejar de pecar. Y cuando uno aplica eso a todo, pasa de la muerte a la resurrección en todas las áreas que uno entonces se responsabilice a estar consciente, alerta, enfocado en dejar de pecar, porque puede darle a la marca las cosas. El ser humano puede obedecer la ley y puede administrarse por muchas razones verdaderas de por qué voy a ir por esta zona en 35 millas por hora. De por qué cuando hables con estas personas no voy a procurar exaltarme a mí mismo o manipular la conversación o mentirles y ser superficial con ellos. Uno en todas las áreas de la vida, uno puede procurar crecer en darle a la marca. Y ahí es donde viene ese resultado, como Mateo capítulo 5, verso 48 nos dice: sed pues perfectos como vuestro Padre es perfecto. Eso es la persona que procura en su día dejar de pecar. Porque si no vivimos así, entonces los cuentos de la Biblia, ¿qué es lo que nos quieren enseñar?
esa realidad de aquellos que vivieron y continuaron viviendo en pecado y su cadena de resultados. La Biblia llama eso el pecado que lleva a la muerte, muerte espiritual. Todos estos son términos espirituales. Y en esa condición vemos también la ilustración de el infierno. Ya les hablé de lo que el pecado es. La muerte espiritual, la muerte se refiere a ese estado presente que la persona, basado a su mentalidad, experimenta en su mentalidad, en su ignorancia. ¿Ves? Es la persona que ahora mismo peca y sigue pecando y no le presta atención en su presente, no tiene el interés o no tiene la fuerza de cambiar ese estado. No tiene el conocimiento de cómo cambiar ese estado de muerte. Es esa persona que siempre que ve el letrero de 35, diariamente siempre tiene una nueva justificación, un nuevo deseo, un nuevo impulso. Para mí no me importa un bledo, yo voy a ir por esta zona a las millas y no me importa nada. ¿Ves? Imagínate personas en esa mentalidad en todas las áreas de su vida. En el área de salud, en el área de su trabajo, en el área de sus relaciones, tanto si es una persona casada o si es una persona que no tiene pareja, pero tiene hijos, en todas las áreas de su vida. Imagínate ese estado de esa persona con esa mentalidad que siempre vive en su presente para autosatisfacer sus deseos, sus impulsos y compulsiones inconscientes, independientemente de otras personas. Y esa es la condición de esos en ese estado de muertos, muertos espiritualmente, muertos al espíritu presente de la vida justa, que es lo que a través de los evangelios se quiere compartir. Un segundito. Y como estamos hablando de términos espirituales, a través de la historia, el espíritu de la vida eterna, se revela y se entiende a través de nuestra historia. Porque vida eterna no está refiriéndose al futuro después de la muerte, sino vida eterna es otra ilustración, otro concepto espiritual para ser entendido en el presente, que vida eterna representa a toda cualidad característica presente dentro de aquel que ahora por su conciencia, por su entendimiento, es la persona que en su presente su estado es de bien, de hermandad, de todo lo que el reino de Dios representa y presente es. Y esa es la persona que entró a la vida eterna, o esa es la persona que vive la vida eterna, o esa es la persona que resucitó a la vida eterna. No se está refiriendo al futuro como escatológicamente se interpreta, sino espiritualmente hablando, se está refiriendo a ese estado presente en la mentalidad, conciencia y corazón de aquel que ahora es capaz de, por su entendimiento, entonces dominarse a sí mismo. Ve como valor el vivir por la ley, el vivir en el mismo espíritu, en vivir en el mismo sentir. Yo voy y puedo y disfruto y gozo de ir por aquí a 35 millas por hora.
y sé que va a ser un beneficio tanto para mí como para aquellos, y más aún, si hay unos policías que están mirando a aquellos que rompen la ley, sé que puedo ir por aquí, saludar a los policías y seguir tranquilo, en paz, en bendición, porque entré a la vida eterna. Soy la persona que en mi presente vivo por esta conciencia y entiendo todo lo que la vida justa es, y procuro practicar en todas las acciones todo en la máxima sinceridad, en el máximo bien. Y así entonces eso resultará en los frutos que voy a recibir. Que la vida no nos garantiza nada. Y aquí tengo mi perrita y ahí está, dejándonos saber. La vida no nos garantiza nada, pero sí en una conciencia renovada, en una conciencia que entiende en su presente los cuentos espirituales, puede dentro de sí desarrollar en el mismo espíritu la abundante vida, que en su presente puede que sucedan muchas cosas inesperadas, pero dentro de sí tiene la capacidad de responder adecuadamente y disfrutar de todo bien. Disfrutar de, como dice en Romanos capítulo 8, todo obra para bien. Imagínate cuál es la mentalidad que uno puede desarrollar para que uno en su presente todo realmente obre para bien. Sea la catástrofe más o el caos más significativo en el presente de uno, en el mundo exterior, no tengo trabajo, no hay comida, no hay... Todo esto ha cambiado. De las cosas que uno no tiene control, imaginémonos qué es esa mentalidad cuando sí tiene control dentro de sí. A eso es lo que se refiere aquel que entró a la vida eterna, a diferencia de los que están muertos en pecados. Y por eso esos que viven en esa mentalidad de pecado, basado a su esclavitud, a su mundo materialista allá afuera, entonces en ese estado de muerte espiritual vemos el infierno. Y el infierno que representa el dolor y sufrimiento. El dolor y sufrimiento que seres humanos, por esa mentalidad diaria, esa mentalidad activa en su egoísta manera de vivir, que los lleva a hacer lo injusto, a fallar a la marca, a pecar. Y en esa mentalidad, entonces, en ese estado de muerte, de separados de todo lo que la vida es, entonces sus sufrimientos. Las personas que por satisfacer sus emociones y deseos de muchas formas, por la ambición de tener más, del sueño americano, de un mejor trabajo, una mejor casa, necesito producir más, y esa ambición de lograr el sueño americano, y ahí todo eso que siempre está en ese ajetreo y en esa cadena de actividades por lograr y conseguir que mi paz y mi felicidad están allá afuera cuando tenga o este mejor trabajo, o logre mi compañía, o sea empresario y dueño de mi libertad financiera, o tenga esta casa con el yate al frente de la playa, o me retire y me vaya para allá, para Cancún, México, o para alguna parte del mundo despegado de todo ser humano, y cuando yo esté en esa libertad en la naturaleza, ahí estará mi paz y mi felicidad y todo el contentamiento que realmente busco. Cuando me retire y deje de trabajar, o cuando esto, aquello pase, cuando aquella persona me haga esto y me ayude, cuando esto, y somos personas esclavos
por nuestra forma de pensar y nuestros sentimientos y el sistema que nos condicionó a la ilusión de que todo lo que yo necesito para hacerme feliz y vivo está allá afuera, y el día que lo reciba, ahí estará mi felicidad y contentamiento y paz y seguridad. Y ahí veré la bendición y la mano de Dios. Y así viven muchos condicionados. Y así históricamente estaban condicionados los contemporáneos de la vida de Jesús. Y así históricamente, a través de la historia, estos cuentos espirituales nos quieren ilustrar esa realidad de la vida natural, esa condición como el estado presente que, de acuerdo a la mentalidad que se tiene, a la mentalidad de la muerte. Vemos que la paga del pecado es muerte, porque estamos hablando de leyes espirituales, lo que es siembra y cosecha. Eso no falla, lo que es causa y efecto, lo que es un árbol a través de Mateo capítulo 7, entiendo que versos creo que del 21 en adelante, nos habla de eso, un árbol. ¿Quién es el árbol? Te representa, ¿ves? En lenguaje figurativo, nos está ilustrando tú y yo. El ser humano es el árbol. Y entonces sus frutos, su mentalidad que va a entonces a dar a cosechar sus frutos. La realidad que contiene dentro va a salir afuera, y entonces de esos frutos va a cosechar, va a recibir exactamente por ley lo que sembró, por la semilla. Un árbol malo, una mentalidad mala, en pecado, ignorante, no puede producir frutos buenos, no puede producir obras verdaderas y justas. Por ley. Y eso es la naturaleza de la enseñanza espiritual. Y lo mismo lo opuesto, un árbol bueno no produce frutos malos. ¿Por qué? Porque su intención, su identidad, su verdad, su conciencia, su ley por la cual vive, su espíritu motivador que impulsa, que motiva, que inspira, que anima sus pensamientos, palabras y acciones, son en el mismo sentir de la vida eterna, del Espíritu Dios Padre, que identifica a Dios y su reino como justicia, amor, paz, verdad, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, templanza, dominio propio, amor, y también una palabra que utilizo mucho, pureza y perfección en todo lo que hace. Para ese, ¿ves? Por eso vemos ese estado, esa mentalidad, esa conciencia, ese espíritu, esa iluminación que resulta en esa persona que está consciente en su presente. No está distraído, sino está en su presente enfocado, alerta a la vida, y alerta a todas las cosas en la vida, y alerta a la realidad de su presente, para vivir dándole al blanco siempre a todo lo que es posible. Y cuando falla, decide: fallé aquí, voy a continuar creciendo y dándole al blanco, y voy a
prosigo a esa perfección, prosigo a ese crecimiento, prosigo hacia la madurez, prosigo a la medida y a la estatura de Cristo, como Efesios capítulo 4, verso 13 nos enseña. ¿Ves? Esa es la mentalidad, enfoque en aquel que está despierto. Y aquel que entonces en su presente vive lo que entonces sería opuesto al infierno. Vive en el cielo, no en un lugar allá arriba sobre las nubes, sino un estado. Es aquel que en su presente disfruta de su patria celestial. Disfruta porque es la Nueva Jerusalén. Disfruta porque es el ciudadano donde en sí mismo produce los resultados en el mismo espíritu de su ciudadanía espiritual en Dios. Y vemos entonces estos términos espirituales cuando son clarificados y entendidos. Porque si no, ¿ves? Si no se vive en el estado celestial, entonces, como la Biblia nos enseña, se vive en el estado del infierno, como Apocalipsis lo llama, el lago de fuego y azufre. Aquellos que participaron de la segunda muerte, que fueron lanzados. Símbolos, imágenes espirituales en los cuentos espirituales para entonces entender que nos está diciendo lo mismo. Aquellos en el infierno, ¿ves? Es lo que naturalmente la cadena de experiencias causa dentro del ser humano. La mala mentalidad que promueve las malas acciones que promueven ese estado, esa vida que en su diario vivir va a experimentar las llamas insaciables del infierno, el dolor y sufrimiento por todas sus ambiciones y por tratar de entonces satisfacer. Y cuando viene y logra que ahora le dieron la posición y todo lo que tuvo que hacer en el trabajo para que le dieran esa posición, tal vez tuvo que mal hablar de unas personas, tal vez tuvo que hacer unos números o unas cuentas para manipular entonces sus ventas, o tal vez tuvo que hacer muchas cosas injustas, impuras, malas, muchos pecados, tanto en su mentalidad para procurar su ventaja y que lograra su ilusión, lo que pensaba que le iba a traer paz, seguridad, felicidad y contentamiento, que era esa nueva posición, esa posición donde ahora se ganaría tanto y tanto y tanto, y iba a tener tantos y tantos beneficios. Y después de lograr eso, vuelven las llamas del infierno. Vuelve ese dolor. Vuelven entonces tal vez a salir situaciones a la luz que demuestran cómo hipócritamente, injustamente se logró esa posición, y siguen las llamas del dolor y del sufrimiento quemando la vida presente de aquel que en esa mentalidad de pecado está en ese estado de muerte, y en su infierno. Su vida es su dolor en su presente, y así sucesivamente en muchas de las áreas de la vida, en las áreas de relaciones, en las áreas de la salud, en las áreas de prácticamente financieras, económicas, porque todos estos conceptos espirituales son aplicables a todas las áreas de nuestra vida para ayudarnos a entender a través de las ilustraciones, a través de los símbolos, el mensaje espiritual, para que entendiéndolos evitemos el dolor y sufrimiento del estado de muerte en el infierno. Y por eso cuando miramos el uso
del infierno a través de los evangelios. Jesús constantemente habló del infierno. Miremoslo espiritualmente, y cuando vemos como en Mateo capítulo 5, cuando él decía, hablando de, mira la mentalidad, que aquel que tiene esta mentalidad, que llama a otros mal, cuando una persona está en su mentalidad que mi enojo, mi egocéntrica actitud, mi hipocresía y superficialidad, identifica a otras personas y por eso los llamo mal. Y en esa actitud las llamas quemando en el infierno. Eres lanzado al lago de fuego y azufre. Eres lanzado por el juicio que siempre es, por la ley de siembra y cosecha, por la ley de causa y efecto. Eres en ese estado lanzado al infierno. Tu propia actitud, tu propia mala maña, tu propia conciencia, tus propias emociones incontrolables mantienen esclavo del pecado. Y así es como estos símbolos, imágenes, ilustraciones nos quieren dar a conocer nuestro presente estado. Y así entonces, si le aplicamos esto al libro de Juan capítulo 8, vemos en contexto todos los versos tan significativos que este capítulo 8 contiene. Por eso podemos ver, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Por eso vemos en el capítulo 8, verso 44, cuando Jesús a los mismos, a los expertos de la ley, a los fariseos y saduceos, le dice, ustedes son hijos de su padre. Su padre representando aquí, ilustrando, su padre tipificando, simbolizando un lenguaje figurativo, su padre, esa mentalidad que los tiene cautivos, presos, ciegos, y por eso en esa mentalidad, cuando vemos en el contexto, por eso en esa mentalidad, ustedes me quieren matar. Por eso esa mentalidad, como claro el verso nos lo dice, esa mentalidad siempre ha sido naturalmente enemiga de todo lo que Dios es. Esa mentalidad es, como quien dice, naturalmente el inicio y la creatividad de toda mentira, maldad, mal, muerte, asesinato y todo lo que representa lo enemigo, lo contrario a la vida del espíritu del reino de Dios. Y vemos que lo que está hablando, refiriéndose a su padre el diablo, está personificando ese espíritu motivador interno de ellos, que basado a su condición, a su tradición, a sus leyes, mandamientos, a su contexto, a su supremacía, en el contexto del primer siglo, cuando Jesús les hablaba a aquellos esclavos de todos los que lo había formalizado y condicionado, esclavos a esa mentalidad, esclavos a ese padre, refiriéndose a su mente, a su, como decir, facultad que promovía sus deseos, acciones y por ende sus resultados. Y en esa mentalidad era que aquellos eran esclavos del diablo, no de un espíritu ni un ángel caído, ni nada de eso. Está
personificando, ilustrando en lenguaje figurativo una realidad de la naturaleza del ser humano, una realidad en ti y en mí, una realidad histórica, una realidad que siempre a través de la historia de la humanidad, siempre naturalmente es. Y a través de estos cuentos espirituales, así es como utilizan el lenguaje figurativo para concientizarnos de esa naturaleza que tenemos dentro. Que si no somos conscientes, entonces sufriremos las consecuencias. La historia, los cuentos quieren evitarnos esas llamas insaciables que siempre están consumiendo, causando dolor. Esa espina siempre interna de aquel que vive insatisfecho, infeliz. Su mentalidad no para de maquinar cómo me salgo de una para meterme en otra. Eso es lo que se refiere ese infierno, esa vida ansiosa. Y lo contrario es la vida eterna. Y por eso, como dije al principio, los evangelios y las historias del Nuevo Testamento revelan la experiencia más significativa que puede suceder dentro de un ser humano, y es pasar de muerte a vida en su conciencia. Y entonces te comparto algunos de los versos. Hablé de Juan capítulo 8, verso 34, cómo usa Jesús, cómo usó la ilustración de esclavos. Miremos la misma en Romanos capítulo 6, y voy a leer del verso 17 en adelante. Y dice, Romanos capítulo 6, verso 17 en adelante, dice: antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. El verso 19 dice: uso la ilustración de la esclavitud, ¿ves?, para ayudarlos a entender todo esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. Entonces se utiliza la ilustración de esclavos. ¿Por qué? Por su condición eran débiles. Débil es una persona que no tiene dominio propio de sí y se deja llevar por cualquier ambición y deseo. Es la persona que entonces sabe que si quiere dejar de perder peso, no debes comer ciertas cosas, pero es la persona que durante el día es débil a ese dominio propio y peca. Va y compra todo y se come para satisfacer su hambre, su deseo. Y después viene el infierno, el dolor que la misma mente te causa a ti mismo. Pero ¿por qué te comiste eso si tú sabes que no debes comerte eso? Tú no vas a perder peso, y todo ese sufrimiento, esas llamas, por no desarrollar el dominio propio, por no tener la mentalidad en lo verdadero, entonces, ¿qué es lo que me va a dar valor, paz y seguridad? Es como decir, la persona en el cielo, la persona que tiene dominio propio, es la persona que entonces, si decide voy a perder unas libras y no voy a comer esto, cuando su ser interior le brinda los deseos, cuando está viendo televisión y los mejores anuncios de toda esa comida que se propuso no comer, o los mismos deseos a veces cuando abre la alacena o la nevera, que ve todas esas cosas
que ahora decidió no comer porque ahora tiene una nueva ley, una nueva conciencia, un nuevo propósito o una meta o un blanco. Le quiere dar a un blanco y es de perder 1 libra o 5 libras. Y uso esto como ejemplo. Uso esto como una ilustración, no escrita, pero en palabras, para que ilustre esta verdad espiritual. Y es la persona que ahora su blanco, su marca es perder 1 o 5 libras. Y se propone, y ahora a medida que el mundo, la ambición de lo exterior le expone todos los beneficios y las riquezas de comerse todo esto, decide en sí mismo, por el bien de mi salud, de darle a la marca, voy entonces a crecer en mí mismo y a descubrir en mí mismo la fuerza que tengo interna de decirme no a mí mismo, a estas gratificaciones internas y de responsabilizarme a sí mismo y entonces comer de lo que sí quiero y debo comer y beber más agua o hacer todos estos ejercicios y todas estas cosas. Una nueva mentalidad, una nueva actitud por el enfoque a una nueva marca para dar. Y ahí es la persona que vive cuando le da la marca, cuando hace lo correcto y ve los resultados, que ahora perdió las libras, que la ropa le queda mejor. Ahí disfruta en la gloria, en el reino de vida eterna. Entró al cielo, el estado interno, por su realidad de todo lo que descubrió en sí, su poder y cómo entonces crecer dentro de sí mismo a la vida, al bien que deseaba hacer. Y eso es lo que a través de las historias de la Biblia nos ilustra, para que crezcamos en el espíritu de la vida. Y como leímos en el texto, y así entonces ser esclavos de esta mentalidad, de la mentalidad que nos separa, que nos santifica. ¿De qué? De la mentalidad que nos había condicionado y de la cual antes éramos esclavos, la mentalidad que nos llevaba a pecar y a ese estado de muerte y de sufrimiento. Ahora en la mentalidad de la vida somos esclavos al bien, a la justicia, a la hermandad, a la felicidad, a la paz y todas y cada una de estas cualidades y atributos en Dios, en este espíritu de la vida, para disfrutar en nuestro presente ese estado de gloria del reino sempiterno eterno que siempre es presente en aquellos que contienen la mente del mismo espíritu, la mente de Cristo. Esa es la fuerza, ese es el espíritu que a través de las historias de la Biblia, que a través de los cuentos espirituales denota, quiere maximizar como el poder que resucita a muertos a la vida eterna. Cristo, y aquí utilizo esto para ilustrar el Espíritu de Dios dentro de la mentalidad que ahora, al traer la luz, el entendimiento, el conocimiento, la verdad, entonces eso causa dentro del ser humano la responsabilidad para vivir por el mismo Espíritu. Y otros ejemplos de estos conceptos son, como hablé, pecado, salvación, muerte, vida, infierno y lago de fuego y azufre, cielo, juicio a muerte o a vida eterna. ¿Ves? Juicio, siempre la palabra juicio que veamos
el juicio de Dios, el juicio del trono blanco, lo que llaman el bema, el juicio de Cristo. Todo eso dice lo mismo y todo eso se demuestra o es ilustrado a través de, como vimos, el árbol y su fruto. Ley de causa y efecto. Eso está hablando de la ley natural presente de las acciones de cada ser humano. Siempre tendrán sus resultados como fruto, su juicio. Entonces vemos que uno en su juicio, ¿ves? Sus acciones determinan cuál es su juicio. Su juicio es hacia la muerte eterna. Es aquellos que entonces decidieron quedarse en esa conciencia de pecado, de ilusiones, y en ese mundo siempre recibirán su sentencia, su dolor y sufrimiento. Y en esa mentalidad, su juicio hacia la muerte eterna, hacia la separación de todo lo que la vida eterna es. Aquellos que fueron enjuiciados, ¿ves? Fueron resucitados por el poder de la vida, por Cristo, por ese espíritu, esa motivación interna que ahora los impulsa hacia la vida resucitada de las acciones puras, verdaderas, y ese enjuiciado ahora vive en la misma armonía de todo bien, paz, hermandad, amor, felicidad, gozo, contentamiento, y en eso disfruta su presente como el estado de vida eterna. Su ahora. Las dos personas, las dos conciencias siempre dan el estado presente de las personas. Y si uno entiende estos términos y conceptos espirituales, uno puede conocer y darse de cuenta en su contexto cómo las personas viven y qué espíritu predomina en sus conciencias. Y por eso vemos eso. Otro es la venida del Hijo del Hombre o la venida de Cristo, o los términos que la Biblia usa de vendré otra vez. Y aquí Coco está diciendo algo, pero ya estamos a punto de terminar en unos minutos. Y esa Coco es mi perrita. Todos los términos de la venida de Cristo, vendré otra vez, o la venida del Hijo del Hombre, todos estos términos espirituales también nos están diciendo una verdad natural y tiene que ver con su venida. Aquí está ilustrando ese entendimiento. Que cuando viene eso, bueno, cuando las personas le prestan atención a la información y se enfocan entonces en analizar y internalizar la información, entonces ahí el entendimiento se aproxima y viene rápido. La venida del Hijo del Hombre, la venida del Espíritu de Dios, la venida de aquello que causa la fuerza motivadora para vivir en justicia y todo lo que Dios es. A eso es lo que la Biblia espiritualmente llama la venida de Cristo. ¿Ves? Porque Cristo es el Espíritu capaz de resucitar a muertos a la vida del Espíritu. Y aquí es como nos ilustra lo máximo que puede pasar dentro de un ser humano. Cuando pasa de muerte a vida en su conciencia, en su espíritu, que entonces basado en esa nueva mentalidad, ahora vive la misma vida del espíritu. El poder de una verdad en una enseñanza espiritual no se encuentra en su historicidad, sino en el entendimiento del mensaje del cuento, historia, mito, parábola o poema que la enseñanza contiene. Para muchos, ¿ves? Si las historias de la Biblia, para que sean verdaderas y poderosas para transformar, todas tienen que ser verdad. Por eso en el Nuevo Testamento se interpreta la vida de Jesús
el niñito que nació de una virgen, el niñito que fue Dios que se encarnó, el niñito que vino a ser el hombre justo y perfecto, único por el cual nosotros tenemos que venerar, el hombre que sufrió rechazo, sufrió de los mismos suyos y sufrió la muerte de cruz, pero fue el hombre en la historia que resucitó y ascendió a los cielos para que algún día venga a transformar este mundo. Y para unos, si eso no se cree literalmente, históricamente, como que sucedió así, entonces nada de eso tendría poder y significado. Pero aquí a través de este video te quiero compartir que a través de los cuentos espirituales en la Biblia es exactamente lo opuesto. Estos cuentos contienen el poder más significativo para transformar la vida de un ser humano cuando las enseñanzas en los cuentos se entienden por el espíritu que quieren enseñar desde su origen y no porque fueron hechos históricos literales. Si entendemos los símbolos, las ilustraciones, las parábolas, entenderemos el espíritu eterno de la vida que nuestro presente nos quiere concientizar a la vida del mismo espíritu, para que vivamos los frutos de nuestra siembra, exactamente en el bien, paz y justicia que presente es, y no en la condición y conciencia ignorante por la condición que desde que nació lo formalizó a interpretar todas estas historias y que el único valor que tienen es que si son y fueron historias históricas verdaderas. Crezcamos en nuestro hoy en el entendimiento de la historia y cómo a través de la historia cuentos espirituales han sido diseñados y usados para compartir la verdad de la historia y de la vida. Y realmente te comparto, verdaderamente te comparto, que la verdad de nuestra historia ha sido contada en cuentos. Espero que en ti se despierte el deseo genuino y auténtico de crecer dentro de ti en el entendimiento de los cuentos espirituales. Y verás la realidad presente del mundo y experimentarás la vida en el espíritu, la realidad presente de lo que muchos esperan en su futuro. Voy a dejar en los comentarios otros versos y otras notas. Espero que los leas y espero que decidas continuar creciendo en el entendimiento, en la revelación del espíritu de la vida eterna de Dios, en el poder de la resurrección de los muertos en Cristo, para que en nuestro presente hoy seamos luz, iluminemos a otros en el mismo sentir que tenemos y vivimos por la paz, felicidad, contentamiento y seguridad siempre en nuestro presente. Namaste, shalom y bendiciones, y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.